Krishna. Bueno, vamos a comenzar con la explicación de lo que es la práctica espiritual. Para eso vamos a comprender primero en qué sentido o para qué se utiliza la práctica espiritual. Nosotros como seres vivos necesitamos la asociación con otros, necesitamos de la evolución y la práctica espiritual ayuda a ese proceso. Es decir, nosotros, nuestra vida está basada prácticamente en la búsqueda de la realización. La búsqueda de la realización es la búsqueda de la realización espiritual, justamente. Entonces, para eso vamos a comenzar primero comprendiendo por qué esa necesidad, porque nosotros somos almas que estamos ligadas de alguna manera a un alma superior. Y esto lo explica en Shiv Upanishad, en el verso de la invocación, en la introducción, en la invocación, donde nos habla de las perfecciones de Dios, ¿sí? Nos habla de cómo Dios es un todo y que como el todo, todo lo que emana de Él también es un todo completo y que nuestros seres vivientes, también somos almas completas, y sin embargo Dios se mantiene remanente a esto, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos nosotros esa búsqueda de conexión con esa fuente primordial del absoluto completa, y bueno, para eso necesitamos una práctica espiritual. La práctica espiritual tiene que estar guiada por un maestro autorizado, idóneo, ¿sí? Para que realmente podamos llegar a ese resultado. Y bueno, vamos primero a definir, cuando hablamos de una práctica espiritual, lo primero que tenemos que definir es cuáles son las características de un alma realizada. Bueno, algunas características de las que justamente tiene que tener un alma realizada son que tiene que ser inmutable a todas las cosas que se le suceden, ¿sí? Que tiene que ser este, poder controlar sus sentidos, poder ser ecuánime ante todas las situaciones, todos los seres humanos y todos los seres vivos, poder tener paz, templanza, actuar siempre con sabiduría. Y para esto muchos versos del Bhagavad Gita lo van a corroborar, por ejemplo como el capítulo 2, el verso 70, que nos dice, tal como el mar permanece estable, inmutable, cuando el agua entra en él y lo inunda, del mismo modo aquel en el que todos los deseos así entran, alcanza la paz y no es aquel en el que se dedica al disfrute de los deseos. Hay muchos versos, también tenemos otro verso eh, del capítulo 5, verso 19, que justamente habla de la ecuanimidad y dice, aquellos cuyas mentes se sitúan en la ecuanimidad conquistan la creación. El Brahman es verdaderamente ecuánime y sin fallas. Por lo tanto, ellos se sitúan en el Brahman. Es decir, que para poder adquirir o llegar a esa primera experiencia espiritual, que es la de Brahman, tenemos que conquistar la paz, ser ecuánimes ante todos los seres y todas las situaciones que se nos presentan. También el capítulo 6 y 21 nos habla un poco de la recompensa de esos estados. Se conoce la felicidad sin fin más allá de los sentidos, una felicidad aceptable para la razón, donde una vez situada, él no se aleja de la verdad. Es decir, que podemos encontrar muchas cosas en los disfrutes, pero una de los sentidos, pero cuando nosotros realmente nos situamos en un camino espiritual y en una práctica espiritual, el disfrute, el goce por lo espiritual, realmente el conocer ese goce superior, hace de que no nos interese ninguno de esos otros disfrutes materiales. Entonces, en el capítulo 9, Krishna también nos dice, abandóname, alábame siempre, esforzándote con votos firmes, reverenciándome, y de esa manera lo vamos a encontrar a Él y vamos a volver a Él. Bueno, algunas características de las que justamente tiene que tener un alma realizada
son, que tiene que ser inmutable a todas las cosas que se le suceden, ¿sí? Que tiene que ser, poder controlar sus sentidos, poder ser ecuánime ante todas las situaciones, todos los seres humanos y todos los seres vivos, poder tener paz, templanza, actuar siempre con sabiduría. Y para esto muchos versos del Bhagavad Gita lo van a corroborar, por ejemplo como el capítulo 2, el verso 70, que nos dice, tal como el mar permanece estable, inmutable, cuando el agua entra en él y lo inunda, del mismo modo aquel en el que todos los deseos así entran, alcanza la paz y no es aquel en el que se dedica al disfrute de los deseos. Hay muchos versos, también tenemos otro verso eh, del capítulo 5, verso 19, que justamente habla de la ecuanimidad y dice, aquellos cuyas mentes se sitúan en la ecuanimidad conquistan la creación. El Brahman es verdaderamente ecuánime y sin fallas. Por lo tanto, ellos se sitúan en el Brahman. Es decir, que para poder adquirir o llegar a esa primera experiencia espiritual, que es la de Brahman, tenemos que conquistar la paz, ser ecuánimes ante todos los seres y todas las situaciones que se nos presentan. También el capítulo 6 y 21 nos habla un poco de la recompensa de esos estados. Se conoce la felicidad sin fin, más allá de los sentidos, una felicidad aceptable para la razón, donde una vez situada, él no se aleja de la verdad. Es decir, que podemos encontrar muchas cosas en los disfrutes, pero una de los sentidos, pero cuando nosotros realmente nos situamos en un camino espiritual y en una práctica espiritual, el disfrute, el goce por lo espiritual, realmente el conocer ese goce superior, hace de que no nos interese ninguno de esos otros disfrutes materiales. Entonces, en el capítulo 9, Krishna también nos dice, abandóname, alábame siempre, esforzándote con votos firmes, reverenciándome, y de esa manera lo vamos a encontrar a Él y vamos a volver a Él. Otro de los aspectos de la práctica espiritual es justamente el control de la mente y de los sentidos, lo cual es un tanto difícil, pero se puede lograr bajo la guía del maestro espiritual, bajo el seguir las reglas y las regulaciones. Y para esto el Bhagavad Gita nos explica que uno puede abstenerse de los sentidos y de los deseos, y sin embargo no significa que estos desaparecen, sino que por un gusto superior pueden ser controlados. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Esto lo dice en el capítulo 259. Eh, También en el capítulo 582 nos dice verso 5, perdón, capítulo 5, verso 22, nos dice que aquellos placeres nacidos del control de los sentidos son meramente fuentes de sufrimiento y que así como vienen también se van, y que el hombre sabio realmente no seguiría no prestaría atención este, a esos sentidos o esos objetos de los sentidos que provocan sufrimiento, que se van y que no nos dejan nada. Entonces, también en el capítulo 6, verso 26, nos dice, donde quiera que la mente esté divagando, esté perdida en los objetos de los sentidos, la persona tiene que volver a traerla, ¿sí? Tiene que volver a controlarla, porque bajo el control del ser es como vamos a poder seguir adelante en la práctica espiritual. Eh, y Krishna también nos dice en el capítulo 8, verso 7, en todo momento recuérdame a mí y pelea, se lo dice en realidad a Arjuna, ¿no? Pero también vale también para nosotros. Con la razón, la mente enfocada en mí, sin duda volverás solamente a mí. Es decir, que Él nos está diciendo que si nosotros nos enfocamos en Él
en nuestra práctica, en nuestra pelea diaria, así como la pelea que tuvo Arjuna, nuestra pelea diaria, nosotros vamos a volver a Él si realmente tenemos una mente enfocada en Él, controlando los sentidos y teniendo un gusto superior. Entonces, también en el capítulo 16, 21 nos habla de los peligros que hay, que son las tres puertas, ¿no? o las tres formas de la modalidad que nos pueden afectar, que son, o que pueden hacer caer al alma, que son la lujuria, eh, la ira y la codicia. Es decir, si nosotros abandonamos esas tres, digamos, herramientas que tiene el alma, perdón, que tiene la modalidad de la materia para hacer perder el alma, podemos superar esta prueba, ¿sí? Entonces siempre Krishna nos vuelve a repetir en muchos de los versos, y en este caso en el capítulo 18, verso 25, sé consciente de mí, sé mi devoto, hazme ofrendas, póstrate ante mí, así vendrás únicamente a mí, te lo prometo verdaderamente porque te amo. Es decir, Krishna nos promete y le agrada esa relación de amor con sus devotos. Es decir, es parte del proceso espiritual el demostrar el amor que también después recibimos de Krishna. Bueno, cuando vamos ahora entonces sí a las prácticas espirituales, cuando realmente un alma, un ser no tiene un apego innato hacia Krishna o hacia a realizar servicio devocional, lo hace por apego o por la orden del maestro espiritual, bajo la orden del maestro espiritual, siguiendo determinadas reglas que son justamente según lo que nos cuenta el libro Néctar de la Devoción. Hay 64 tipos de prácticas, nosotros vamos a ver las prácticas más importantes, ¿sí? Que tiene que haber una práctica devocional regulada, siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Y tenemos las 5 poderosas prácticas más importantes que se encuentran en el capítulo 13 de Néctar de la Devoción, que es adorar a la deidad, es oír Srimad Bhagavatam, asociarse con devotos, cantar el santo nombre siempre y vivir en matura, es decir, realizando las regulaciones que tenemos que realizar dentro de la práctica espiritual dadas por nuestro maestro espiritual. Y los requisitos para poder ser candidatos para esta práctica espiritual, que serían las cualificaciones para comenzar lo que sería Uttama Bhakti, es la atracción por Krishna que se obtiene de la misericordia de un devoto. Siempre el acercamiento es a través, cuando uno recuerda, a través de la misericordia de un devoto. Para comenzar Uttama Bhakti tenemos que tener fe y conocimiento también de las escrituras. Y aquí vamos a encontrar que hay tres tipos de personas según ese grado de fe y de convicción y de conocimiento de las escrituras. Entonces, tenemos Uttama Adhikari, que es la persona que tiene fuerte fe y fuerte conocimiento en las escrituras. Tenemos Madhyama Adhikari, que es una persona que no tiene fuerte fe, pero tiene conocimientos en las escrituras. Y tenemos Kanishta Adhikari, que es una persona que tiene poca fe y que además no tiene muchos argumentos y que es muy fácil de convencer por otras personas que tengan argumentos más fuertes por carecer justamente conocimientos sobre las escrituras. Bueno, también vamos a ver que dentro de lo que es el libro Padishamrita, el Néctar de la Instrucción, nos habla de las personas ecuánimes que tienen que tolerar el impulso de hablar, que tienen que tratar de tener también exigencias de la mente, que puede tener que controlar la ira, los impulsos de la lengua, del estómago, los impulsos de los órganos genitales, ¿sí? Es decir, que tenemos que poder ser verdaderamente regulados.
y que tenemos que tener la capacidad de ser dispuestos con todos en el mundo, ¿sí? Es decir, tratar de ayudar a todos en el mundo. También nos dice que tiene que estar capacitado para hacer discípulos en el mundo, ¿sí? Vamos a ver entonces cuándo queda arruinado este servicio devocional. Uno de los puntos es cuando uno come más de lo de necesario, ¿sí? Eh, o cuando acumulamos fondos más de lo necesario, cuando nos esforzamos demasiado por cosas mundanas que son difíciles de obtener, cuando hablamos innecesariamente de temas mundanos, eh, seguir las reglas y regulaciones de las escrituras simplemente por seguirlas, ¿sí? Y no para avanzar realmente espiritualmente, o rechazar las reglas y las escrituras y trabajar independientemente por capricho haciendo lo que se nos ocurre sin respetar esos procesos que sabemos que son importantes para llegar al logro de la realización espiritual. Asociarnos con personas con inclinaciones mundanas que no le interesa cultivar su espiritualidad, codiciar logros mundanos, y esto lo vamos a ver todo en el verso 2 de Néctar de Instrucción. También vamos a ver lo contrario en el verso 3, que va a ser qué es lo que favorece al servicio devocional. Por ejemplo, ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar y seguir los principios regulativos, siempre recordar a Krishna, nunca olvidarlo, eh, abandonarnos, abandonar la compañía de los no devotos, siguiendo los pasos de los acharyas, estos 6 pasos están, aseguran el éxito del servicio devocional. Y también en el Isupanishad nos guía la introducción, cómo realizar ofrendas, reverencias a Dios, cómo relacionarnos con Él. Nos está enseñando cómo relacionarnos directamente con Él. Es decir, que es muy importante, resumiendo, seguir este proceso. No solamente de una vez que estamos cualificados, eh, entregarnos a las manos de nuestro maestro espiritual, es decir, estar bajo su refugio, sino seguir sus palabras, también tener en cuenta qué cosas nos pueden hacer caer de nuestro servicio devocional y qué cosas van a favorecer nuestro servicio devocional. Bueno, Hare Krishna.